Hola amigos y amigas del Ecuador, tengan todos ustedes buenas tardes, son las 4:51 acá en Pittsburgh y como lo prometí voy a restablecer mis transmisiones y mis comentarios, así que hoy día quería comentar un poco sobre los recientes hechos que han sacudido la opinión pública. Suena muy trillado, la verdad, en Ecuador. Lo que voy a decir es que han sorprendido a la opinión pública. La captura de la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, honorable doctora Pamela Martínez, y también horas después de una ex asesora del presidente Rafael Correa. Tengo entendido que trabajó en una de las subsecretarías o secretarías de la presidencia. Luego, estas exfuncionarias han sido puestas a orden de la justicia. Por petición de la Fiscalía, se ha motivado una orden de detención, una orden de prisión para fines investigativos que duraría 90 días y al momento ambas funcionarias están en el Centro de Rehabilitación Social en La Tacunga. Dos cosas. Primero, ¿por qué quiero hablar de esto hoy? La corrupción en Ecuador, estoy seguro que no hacen falta casos para comentar. Sin embargo, quiero hablar de esto hoy día a la luz de una entrevista que dio Diana Salazar, la actual fiscal general del Estado, cuando recién fue electa para el cargo por el Consejo el Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, con Carlos Vera. Segundo, ¿y cómo es que, antes de pasar al segundo, cómo es que esto va a hacer ese comentario algo distinto? Porque estoy seguro que si ustedes quieren oír o leer comentarios de casos de corrupción en Ecuador, este en particular, el caso Arroz Verde, como lo denuncia Fernando Villavicencio, periodista investigativo, que santo mío, o sea, yo no le tengo mucha devoción a Fernando Villavicencio. Creo que cuando se comenta este caso en particular, a la luz de lo que Diana Salazar dijo en esa entrevista, no solo podemos entender la dificultad que va a haber en que este caso genere hallazgos que no solo permitan dilucidar qué pasó, sino que permitan traer justicia a lo que pasó, sanción, y que la sanción disuada a personas que en el futuro intenten hacer lo mismo. Segundo, porque es que le digo honorable Pamela Martínez, ya no es vicepresidenta de la Corte Constitucional. Muchas personas dirían, pero es una señora que ha robado tanto, ¿cómo le puedes decir honorable? Bueno, por la misma razón que cuando escribo cartas a la Asamblea Nacional, escribo honorables asambleístas y honorables asambleístas. La razón es que respeto al rango, respeto al oficio, respeto al cargo que la ciudadanía ecuatoriana le ha conferido a esa persona. No necesariamente decirle honorable significa que yo tenga admiración por esa persona. Hay que separar a las personas de los cargos que ostentan temporalmente. En este caso, un cargo como de asambleísta, seas un asambleísta que la verdad sea una luminaria o que sea un caso muy bochornoso, o ya sea que seas un jurisconsulto como Julio César Trujillo, respetado, o Pamela Martínez, ahora imputada en un caso de corrupción. Lo cierto es que Julio César Trujillo y Pamela Martínez ambos han tenido cargos de confianza en puestos del Estado ecuatoriano que a su vez son asignados directa o indirectamente por la voluntad de los ciudadanos del Ecuador. Entonces, por eso les digo honorables, porque respeto las decisiones de los ciudadanos del Ecuador, aunque no esté de acuerdo con ellas. Por eso es que me refiero a ella como la honorable Pamela Martínez. Bien, ¿qué dijo Diana Salazar en la entrevista con Carlos Vera? La entrevista trató de muchas cosas, pero hubo un punto en el que Carlos Vera le preguntó a Diana Salazar, ¿por qué usted acusó a Jorge Glass de esta figura, de esa figura penal, creo que era asociación ilícita, y no lo acusó de otros delitos que estaban presentes en el caso, y esos delitos tenían una mayor penalización, un mayor tiempo una mayor sentencia, un mayor tiempo en prisión? Bueno, Diana Salazar le responde algo que Carlos Vera al inicio no entendió al parecer.
Diana Salazar le respondió a Carlos Vera, y voy a colgar la entrevista en el comentario de este video. Yo acusé a Jorge Glass de la figura penal que mejor empataba con la evidencia disponible y que mayor probabilidad tenía de ser aceptada por el juez de garantías penales en el caso de Jorge Glass. Cuando Carlos Vera oyó esto, parece ser que Carlos Vera no entendió lo que estaba diciendo Diana Salazar. Le repreguntó y luego le volvió a repreguntar, ya en un tono un poco más inquisitivo, porque para Carlos Vera parece ser que la respuesta de la honorable Diana Salazar no era más que una leguleyada, y no es así. ¿Qué es lo que estaba diciendo Diana Salazar? Saquemos el argumento legal, la terminología criminal de su respuesta. Diana Salazar lo que estaba respondiendo es: había este tipo de evidencia. Y este tipo de evidencia es la que me permitía sacar con mayor probabilidad esta pena de prisión para Jorge Glass. Sí, otros delitos, crímenes estaban ahí. La evidencia no era tan buena. ¿Y a qué nos referimos con evidencia buena? Un recorte de periódico o un artículo de investigación hecho por Fernando Villavicencio puede ser muy bueno en términos de periodismo de investigación, puede ser muy útil para que formemos opinión pública de qué es lo que pasó. Pero a la hora que un juez tome la decisión de administrar una sanción penal, restringirle a una persona de su libertad, no es lo suficientemente buena. ¿Qué es evidencia buena en estos casos? Evidencia buena son mensajes, correos electrónicos, escuchas telefónicas, pueden ser seguimientos físicos, pueden ser pericias financieras, pueden ser pericias electrónicas, pueden ser todo tipo de evidencias que den datos primarios. En el caso de Jorge Glass, que Jorge Glass estaba enriqueciendo ilícitamente, que Jorge Glass estaba lavando ese dinero que estaba recibiendo por estas figuras financieras. Entonces, eso es evidencia, son datos primarios, no es lo que Fernando Villavicencio encontró en una serie de oficios, de papeles, de memorándums, que sí pueden revelar, oye, estaba pasando algo ilícito. Pero cuando el juez no es un ciudadano que está administrando sanciones penales según lo que está leyendo en el universo. El juez tiene a su vez un código orgánico de procesos, un código orgánico de procedimiento penal que le dice, ok, para esta pena necesitas este tipo de evidencia, necesitas descargar este tipo de posibilidades. ¿Por qué? Bueno, culpen a la democracia. Uno de los baluartes de la democracia en cualquier parte del mundo es que la persona es inocente hasta probar lo contrario, y no solo eso, que hay que superar toda duda razonable al momento de administrar una sanción penal. Y por duda razonable nos referimos a que a menos de que tú muestres que Jorge Glass estaba escribiendo estos mails, que los tuvo que haber escrito, que estaba enviando estos textos, que en efecto eso es lo que vino desde Brasil, ese tipo de evidencia, el juez no va a poder, por más que él también coincida de que periodísticamente se ha probado que algo estaba mal, no va a querer administrar esa pena. ¿Por qué? Porque luego le van a rebatir en el contraargumento de la defensa de Jorge Glass. Bien, esta respuesta que dio Diana Salazar a Carlos Vera nunca le procesó, pero espero yo que esté clara para ustedes antes de pasar al caso Pamela Martínez y Arroz Verde. Si quieres luchar contra la corrupción, según lo que decían la honorable Diana Salazar, necesitas no solo leyes, las leyes ya las hay. Necesitas evidencia de calidad. Y la evidencia siempre hay, todo crimen deja rastro. Todos hemos oído el dicho, no hay crimen perfecto. Pero aquí viene lo más duro en el caso de Ecuador, encontrar esa evidencia. Para eso está la policía judicial. Voy a colgar en el video, no me gusta autopromocionar, pero en este caso yo ya he tratado este tema, un artículo que escribí para Jekyll City donde explico la dificultad que hay en Ecuador operativamente para la Policía Nacional en función de cómo se ha estructurado el sistema de seguridad interna y el sistema de justicia criminal para precisamente hacer esa investigación y obtener esa evidencia para luego dar esa evidencia a la Fiscalía y que la Fiscalía motive los casos apropiadamente, haga las acusaciones que lleven a las instrucciones y eso lleva a las sanciones penales. Bien, eso es lo que dijo la honorable Diana Salazar. Vamos
Ahora hablar de la honorable Pamela Martínez, ex vicepresidenta de la Corte Constitucional. ¿Qué nos dice la respuesta de la honorable Diana Salazar en el caso de Pamela Martínez? Primero, muy buen trabajo que ha hecho Fernando Villavicencio, yo lo tengo que decir. Yo no podría estar de acuerdo con él, pero él ha hecho lo que todo periodista tiene que hacer, investigar. Y como INA Papers, hay un problema. Muy buen trabajo, pero ese trabajo no te va a obtener sanciones penales. Me parece terrible lo que ha hecho la Fiscalía de llamar a Fernando Villavicencio para que le dé toda la información. Bien, Fernando Villavicencio les da toda la información, pero la Fiscalía sabe que eso no va a servir en un proceso penal. Eso les puede decir, ok, tenemos que investigar aquí. Pero aquí viene el problema. Tal como en el caso de Jorge Glass, esas capacidades de investigación por alguna razón o son insuficientes, o están atomizadas o son muy mal administradas. Pónganselo a pensar. Recuerden el caso de Jorge Glass. ¿Qué es lo que condena a Jorge Glass? ¿Qué es lo que, a pesar de la posición de poder, de influencia que tenía Jorge Glass, se lo trae abajo a él, a su tío y a otras personas? Es la evidencia que viene de Brasil. Los brasileños están investigando esto. Ellos tienen a los operadores de Odebrecht que han sancionado a diestra y siniestra en todo el continente en todo el subcontinente centroamericano también y suramericano. Ellos tienen los datos primarios. Esos sobornadores, no creo que esa sea la palabra correcta, tienen los textos, tienen los correos, tienen las fechas, tienen los registros de pago, tienen todo eso. Los videos, como pasó en el caso del tío de Glass. Eso es lo que va a faltar a la hora que la Fiscalía empiece a tratar de obtener las penas para el caso Arroz Verde y para la honorable Pamela Martínez. Se han hecho arraigos, se han obtenido datos de las computadoras, discos duros de Pamela Martínez. Pero aquí viene un problema muy duro. Esto ya pasó después que se la detuvo. Y como consecuencia de una nota periodística, Pamela Martínez, según los hallazgos de la prensa, no pudo explicar por qué pagó $1.400 por cambiar un pasaje casi para el día siguiente que salieron las notas del caso Arroz Verde. Obviamente ella ya estaba al tanto. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ella no borró la información? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no trató de poner lo que sea que aún existiese a buen recaudo? Este es el problema, que si quieres luchar contra la corrupción, según la respuesta que le dio la honorable Diana Salazar a Carlos Vera en la entrevista, necesitas esas capacidades de investigación, y esas capacidades de investigación tienen que actuar antes de que la gente esté sobre aviso. Esto tuvo que haber pasado idealmente cuando la Corte Constitucional anterior, de la cual era parte la honorable doctora Martínez, salió de funciones. Ya habían indicios de la UAFE, movimientos de patrimonio no justificados. Desde allí, la Fiscalía, cuando detuvo a Pamela Martínez, tenía que haber mostrado evidencia que superase todo lo que Villavicencio ha encontrado en su labor periodística. Y esa evidencia tenía que ser tal que sean de fuentes primarias, que se hablen de que habían correos, de que habían mensajes de texto, que se habían interferido llamadas, que se había obtenido la cooperación de soplones, como se lo diría en Ecuador, o whistleblowers en Estados Unidos. Pero de lo que sabemos, y como la línea de tiempo ha funcionado en el caso de Arroz Verde, muy poco probable que eso haya pasado. Es más, lo más probable es de que la Fiscalía reaccionó a los hallazgos de Villavicencio y recién ahora van a ponerse a investigar. Pero investigar después de que la persona ya ha sido puesta sobre aviso, más bien, buena suerte encontrando la evidencia, los datos primarios que van a permitir justificar un pedido de sanción ante un juez. Y sin esa sanción no hay cómo disuadir a personas que intenten hacer esto en el futuro. ¿Por qué creen ustedes que en Ecuador tenemos un caso de corrupción mayor cada 3 meses y nunca pasa nada? Bien, no pasa nada porque si no obtienes sanciones para esos casos de corrupción, no puedes disuadir. Porque es que, ¿cómo puedes luchar realmente contra la corrupción? No es diseñando leyes que detecten todo acto de corrupción. Tampoco es teniendo todas las capacidades policiales posibles para impedir casos de corrupción, porque ningún país tiene medios ilimitados.
¿Cómo es que se lucha contra la corrupción en los países donde hay relativamente bajas tasas de corrupción? Sancionando los casos. Y no es que las sanciones son las que impiden la corrupción, no funciona así. Es la disuasión que causa la sanción. ¿Qué quiere decir eso? Como todos los seres humanos, los corruptos son personas utilitarias. ¿Qué es el utilitarismo? Satisfacen sus necesidades en función de una utilidad. En este caso material, quieren más plata para satisfacer sus necesidades y en función de eso adecuarán todas sus acciones. Sobresimplificándolo, esto es una sobresimplificación. Pero eso significa que a menos de que la probabilidad y costo de detección de hacer esa acción corrupta no sea mayor que la probabilidad de no ser detectado y la ganancia de hacer esa acción corrupta, ustedes van a tener personas haciendo actos de corrupción y podremos tener bibliotecas enteras de tratados contra la corrupción y nunca vamos a lograr parar esto. Esa es la importancia de la sanción. La sanción no solo es importante porque pones a la persona en prisión, has traído justicia, idealmente has embargado bienes, tratado de recuperar algo de lo que robó. No, lo importante de la sanción es que todo el mundo diga, chuta, la verdad es que no sirve hacer eso porque hay un chance que te cojan. Y si te cogen, no importa cuánto has robado, no va a compensar no solo la prisión, el sufrimiento de la familia, la vergüenza, el bochorno social y perder todo lo que hayas podido recaudar. Para hacer eso necesitas buenas capacidades de investigación. El problema de la corrupción en Ecuador no es legal, no hacen falta leyes. Quítense a los abogados que estén viendo este video, les pido que paren esa manera de pensar, paren de decirle a la gente, no, que el problema en Ecuador son las leyes, no. El problema en Ecuador es cómo hacer cumplir las leyes y en casos de corrupción son casos criminales. En casos criminales, para hacer cumplir las leyes necesitas capacidades. El chiste de hacer cumplir las leyes es generar disuasión en todos aquellos que quieran romper las leyes. Para disuadir tienes que atrapar, tienes que hacer que la percepción de probabilidad, al menos, sea tal que se perciba que es más probable ser atrapado que no ser atrapado. Y la única manera de hacer eso es con una muy buena policía o con una muy buena agencia de investigación criminal que tiene que ser armada, que tiene que ser entrenada, que tiene que ser profesional, no necesariamente uniformada, que se ponga a hacer eso antes que la fiscalía ya haga el ruido legal. En Ecuador, para cerrar este video, quien dirige el proceso de investigación es la fiscalía. Pero aquí viene el problema. Los fiscales son abogados entrenados para argumentar un caso ante un juzgado, poner todos los elementos del caso y usar los códigos penales existentes para administrar justicia. Un abogado nunca ha sido entrenado para penetrar una organización criminal. Nunca ha sido entrenado para penetrarla y sacar información, datos que puedan servir para precisamente hacer lo que los abogados de la fiscalía hacen. Para colmo de males, penetrar organizaciones criminales, ya sean círculos de corrupción o ya sean traficantes de droga, traficantes de armas, siempre es riesgoso. Así que no solo es cualquier formación, es un entrenamiento físico, es una educación especializada, tienes que saber protegerte a ti mismo, tienes que saber usar armas. El problema es que todo eso lo sabe hacer la policía judicial, pero el Código Orgánico Integral Penal en Ecuador dice que la policía judicial solo asiste a la fiscalía. Es el fiscal que tiene que ser el gran investigador, pero el fiscal nunca ha sido entrenado para eso. Entonces, para traernos de vuelta al caso Pamela Martínez y para cerrar este video, según la respuesta que dio Diana Salazar en la entrevista con Carlos Vera sobre el caso Glass, podemos usar esa respuesta para decir que en este caso particular contra la honorable Pamela Martínez, por el caso Arroz Verde, es muy poco probable que se encuentre muy buena evidencia que permita obtener sanciones verdaderamente disuasivas en este caso. Si hay sanciones serán por fuerza de la opinión pública, por fuerza de la presión política sobre el sistema de justicia,
Pero eso no es justicia criminal, eso es simplemente politización, solo que es politización aceptada por la opinión pública, politización de justicia legítima, pero eso no tiene nada de diferencia con la consulta popular donde se dice hoy en día que el presidente Correa metió la mano a la justicia. Son lo mismo, solo que pasan en momentos políticos totalmente distintos. Entonces, es muy probable que eso es lo que vaya a pasar en el caso Arroz Verde contra la honorable Pamela Martínez. Es una pena y yo quisiera cerrar el video planteándoles la reflexión de que ustedes, ante sus representantes, pidan cambios sustanciales y estructurales en el sistema de justicia criminal, empezando por darle a la policía judicial la independencia, libertad y también flexibilidad que necesita, o en su defecto. ¿Por qué es que la fiscalía no puede integrarse con la policía judicial? ¿Por qué no pensar en una fiscalía que tenga un brazo operativo investigativo, que genere toda la evidencia para que el fiscal solo vea, la examine y diga, si hay un caso, voy a presentar el caso, o no, falta esto, consígueme esto, y que el agente de investigación criminal de policía se las arregle para conseguirlo? Piensen en pedir eso. ¿Quieren realmente que la corrupción termine en Ecuador? El secreto no son más leyes, el secreto es una mejor policía, una mejor investigación criminal que facilite el trabajo de la fiscalía para motivar un caso y que permita que los juzgados sancionen no solo legítima, sino de una manera legal a las personas que han cometido actos de corrupción. Con eso los dejo el día de hoy. Tengan un excelente día y espero verlos el día de mañana. Uso mi gorrita, aquí está el símbolo del ejército ecuatoriano, siempre conmigo para recordarme a quién me debo, al Ecuador, porque como hoy día encontré un rabino que me va a patrocinar el proceso de conversión, así que una de las cosas que se hace en el judaísmo es que la cabeza siempre está cubierta. ¿Por qué? Es un recordatorio que sobre el intelecto humano, sobre el ser humano, está Hashem el Altísimo. Que Él sea bendito. Y con eso los dejo. Tengan ustedes muy buenas tardes.